una figura destacada, alguien que tiene algo importante que decir. Compartimos ahora la entrevista central de esta mañana. Y como lo anunciábamos al principio del programa, estamos en contacto con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros estos minutos. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Un placer recibirlo otra vez por acá. No es la primera vez que nos visita por teléfono o presencialmente, así que siempre es interesante conversar con usted. Bueno, lo vimos hace unos días visitando esta zona con el importantísimo anuncio de la apertura, al menos, del proceso para los trabajos en el puente, que va a llevar un tiempo empezar, pero que cuando empiece no se detendrá. Y aparte es la concreción de un compromiso que hemos asumido en este periodo. Apenas yo estuve por allí, por Fray Bentos, sí. y me acuerdo que planteamos la construcción de la base oeste de la Armada, que está hecha, que la inauguramos sí. hace 3 meses con el presidente, y dignificar, mejorar, cambiar el paso de frontera, el área de control integrada allí en Fray Bentos, que realmente había tenido una obra pero que no era funcional y que no había resuelto uno de los problemas más grandes, que es el tema de la logística de los camiones y esa zona tan poco, no solo no funcional, muy poco digna para el trabajo de la gente, sobre todo cuando llueve. Eso es un barrio de la gente cocina, pasa horas allí en forma realmente muy mala. Bueno, termina siendo una buena noticia esta. Sí, los servicios, etcétera. Absolutamente. Pídale a los técnicos que me bajen el eco porque tengo un eco terrible. Bájele un poquito el eco, sí, que no se escuche él. Bueno, ministro, usted uno de los, de acuerdo a un relevamiento que se hizo, que comprobamos, usted uno de los 4 ministros que están desde el principio, junto con Pablo da Silveira, ministro de Educación, Azucena Arbeleche en Economía y Pablo Mieres en Trabajo. Esto viene a ser la guardia de primera línea del presidente. ¿Se siente parte de ella? No, es simplemente un gobierno. En este gobierno los ministros no están atornillados. No estamos atornillados, no está atornillado quien habla en este momento con usted, ni ninguno de los demás. Los ministros son secretarios de un área que el presidente les asigna a encargarse, secretario de Estado, y son las personas que, estamos a rendimiento, ¿no? O en circunstancias políticas que determinan cambios. Por algo tienen esa movilidad. Lo anormal es que un ministro esté atornillado al cargo independientemente de su gestión. Y ya eso vimos mucho en periodos anteriores, ¿no? Cuando me habla malos ministros, gente que no tiene resultados, y sin embargo el presidente decía no lo muevo porque no quiero. Y punto. Me parece que es mucho más natural y republicano esta circunstancia donde los ministros, o por circunstancias personales, o por circunstancias políticas, o por decisión del presidente de gestión, en definitiva, vuelvo a reiterar, somos secretarios de Estado y vamos a rendimiento. Cuando me habla de ese trabajo rendimiento, ¿cómo evalúa su rendimiento? ¿Qué logros usted puede decir hoy en el Ministerio de Defensa? Nos planteamos hacer esto al principio del periodo y hoy podemos decir que o estamos trabajando en eso o ya lo concretamos. Con respecto a la calificación general, no me corresponde a mí. Sí, la parte de... Pero bueno, los logros usted los conoce. ¿No? Eso sí, nosotros planteamos un mapa de ruta que estaba escrito en nuestro compromiso con el país, que separamos a la coalición, que es lo que a mí como responsable y al equipo del ministerio es el mapa de ruta. Y básicamente era modernización de las Fuerzas Armadas en equipamiento. Estamos llevando adelante un proceso muy importante en la Armada Nacional, que se empezó a concretar y va a continuar, porque son procesos largos, pero que están concretándose y de aquí a final del periodo, y la compra de los buques nuevos tarda más porque hay que construirlos, pues ya está el proceso. Y después en la Fuerza Aérea, los aviones de transporte, los Hércules, vaya que me dijeron cosas, a usted le consta, ¿no? Sí, y vaya que le dieron servicios al país. No, y después vimos con alegría que muchas de las críticas cambiaban de rumbo cuando se veía un Hércules, por ejemplo, que hacía el transporte de mercancías necesarias o que llevaba ayuda, o en este caso cuando viajó hasta Madrid, en cierta forma, para poder traer uruguayos que estaban en Israel. Dijimos, menos mal tenemos el Hércules para poder... de ahí es como que... Seguramente dirigentes políticos que criticaban, si no lo hubiéramos tenido, le hubieran dicho Uruguay tenía que tener Hércules para estas cosas. Pero sí, ya la modernización,
Lo otro es, por más fierro que haya o que uno tenga necesidad de tener, lo más importante de las Fuerzas Armadas son el personal. Nosotros tenemos un excelente personal, excelentes servidores soldados en las tres fuerzas, de todas las jerarquías. Teníamos, sí, un muy mal salario. Cuando nosotros asumimos, la diferencia entre un soldado de ingreso y un funcionario público de la Administración Central, también de ingreso, era 40% de ingreso menos, de salario menos. Hemos disminuido esa brecha al 20%, y los soldados tuvieron 15% aumento de salario real, van a tener a partir de esta ley de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, 58 millones de dólares de más incremental en salarios en nuestro periodo. La verdad que nunca es suficiente, porque siempre puede ser mejor, pero hemos pegado en circunstancias tan particulares para el país, ¿no? Pandemia, crisis hídrica, sequía, problemas de producción, todo lo que nos ligamos de arriba, nunca fue obstáculo para incrementar dentro de los márgenes que podíamos el salario militar. Recuerdo el trabajo del ejército en la frontera, modernizar el equipamiento, la cercanía, poner a los soldados al lado de la gente, donde surge, del pueblo uruguayo, y ya estuvieron en la pandemia de primera línea de ayuda, con el MIDES, con el plan frío polar, repartiendo alimentos, en las, o cosas que ustedes conocen allí en el litoral, en los eventos climáticos, lo estamos en este momento, ¿no? En el norte del país. En fin, Fuerzas Armadas vinculadas a la seguridad humana, cerca de la gente, modernizadas en su equipamiento y jerarquizadas en su salario y en su dignidad. Sí, vemos, por ejemplo, como uno de los hechos también que en su momento fueron destacados como una muy buena acción del Ministerio de Defensa, fue la participación del Ejército en los controles de frontera, que bueno, reforzaron mucho el trabajo que hacían distintos organismos en ese sentido, y que hoy se mantienen con la misma intensidad. Exacto. Sí, igual. Y eso es una tarea que había una ley que nosotros, siendo oposición, votamos, que nos parecía bueno, pero que nunca se había puesto en funcionamiento. Y estuvo 2 años vigente la ley sin funcionar. Nosotros asumimos y en 15 días la pusimos en funcionamiento, y hoy las fronteras del Uruguay tienen un fenómeno nuevo de hace 3 años y pico, y es la presencia del soldado, que refuerza la presencia de la policía, de los otros organismos vamos, el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Ganadería, o la aduana, etcétera, pero que sobre todo ponen la presencia del Estado en muchos lugares del territorio nacional de nunca había estado el Estado, ¿no? Sobre todo en esa frontera norte con Brasil, donde hay kilómetros y kilómetros y kilómetros en el medio de la nada, que bueno, ahora tiene la patrulla del soldado y la presencia del Estado. Ante algunos hechos que se han denunciado vinculados a la inseguridad, siempre ha estado presente la propuesta de que el ejército patrulle, de que el ejército esté en las ciudades también en algunos puntos. ¿Qué opinión tiene de esto, ministro? Las Fuerzas Armadas, por lógica, tienen que actuar adentro de la ley. No se puede mandar a un soldado a cumplir una función adentro de la ley. Pongamos el caso. Hablemos de Fray Bentos, una esquina del centro de Fray Bentos, en un barrio de Fray Bentos. Si estuviera patrullando una patrulla militar y es agredida y el soldado responde, comete un delito. Claro. Y si hay un herido, puede ir preso, porque no tiene amparo legal, porque la ley establece que la seguridad interior es de la policía, y salvo en la frontera, donde hay una ley específica, no hay, la Fuerza Armada no tiene jurisdicción en materia de seguridad pública, ¿no? Entonces, salvo circunstancias muy puntuales que la ley prevé en periodos cortos, como pasó por ejemplo cuando el tornado de Dolores, que las patrullas de Isla de Ascenso estuvieron patrullando porque estaba todo oscuro y evitar que gente que se avivara la situación. La seguridad interna es de la policía, y así debe ser. Ya le digo, salvo circunstancias excepcionales, no se puede mandar al soldado a cumplir una función que no tiene amparo legal, ¿no? Claro. Sí, hay algunos temas ahí que a veces se plantean que tal vez por desconocimiento de nosotros como ciudadanos reclamamos acciones que, como usted señala, no están a veces dentro del marco normativo, ¿no? Pero ese cargo, ¿no? Sí, pero porque usted ahora no puede mandar un soldado, vuelvo a reiterar, a patrullar. Viene alguien, lo agrede,
el soldado responde, lo hiere o bueno, lo mata y va preso el soldado. Claro, sí. Tiene que haber un amparo legal, que no lo hay, y es bueno que le sea la policía, que es quien tiene la jurisdicción de encargarse de la seguridad interior. La Fuerza Armada, prefectura, por supuesto que tiene su jurisdicción policial, la policía aérea, ¿no? En los aeropuertos, y los soldados en frontera. Pero el resto es jurisdicción policial. Vos lo reiterás, es alguna circunstancia muy excepcional. Sí. ¿Qué rol para usted está jugando hoy la oposición? Porque parte de los problemas que se plantean obviamente surgen a raíz de denuncias de la oposición, cuando hablamos de la inseguridad, cuando hablamos de acciones del gobierno, cuando hablamos de la situación que se ha generado ahora, hace muy pocos días, con todo el tema del pasaporte Marcet, con la ex vicecanciller, con los chats, con su declaración en fiscalía, bueno, la acción del presidente aceptando la renuncia de distintos ministros y subsecretarios. ¿Qué rol está jugando para usted la oposición en todo esto? La oposición del Frente Amplio, pongamos el nombre y apellido, está sin rumbo, absoluto sin rumbo. Tanto se ha vaciado de contenido que no tiene una propuesta alternativa. Entonces, su única acción es despertarse, leer los titulares de los diarios y decir algo. Entonces ahí lo tenemos al presidente del Frente Amplio, que lee los titulares de los diarios y pega palazos al viento. ¿Pero no es parte del trabajo de la oposición criticar lo que le parece que está mal? No, yo no digo que esté mal, digo que se vació de contenido, que lo único que hace es eso. Yo dije bien claro, digo, no tiene rumbo, y como no tiene rumbo anda el voleo. Lee los titulares de los diarios y va para allá. Ahora, no hay usted ha escuchado una propuesta en materia educativa, en materia de seguridad social, dice estamos en contra, pero no dice con lo que están a favor, o en materia económica, o en materia industrial, o en materia de salud. No hay una sola, hasta inauguramos un hospital y estuvieron manifestando a la puerta. Cuando usted llega al límite de que un partido político se opone a la construcción de un hospital, como fue el hospital del Cerro, es porque ya se quedó, volcó. Porque usted puede discutir, yo que sé, si hubiera impuestos, que acá no se pusieron impuestos, ¿no? Es el primer periodo que no se aumentan los impuestos, pero puede ser una discusión positiva o económica en general. Si usted tiene otra visión y la discute, o educativa, ahora a nadie se le ocurriría estar en contra de la construcción de un hospital. Bueno, el Frente Amplio hizo una manifestación donde hubo diputados del Frente Amplio al frente de la manifestación en contra de la construcción del hospital. ¿Usted se imagina lo que es eso? Le doy otro ejemplo. Y usted lo mencionaba y le agradezco mucho la pregunta. Ayer una marcha muy pequeña, ¿no? Por la democracia y contra la corrupción, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted dice por la democracia, debe entender de que la democracia en Uruguay está en peligro. A ver, realmente, ¿hay alguien hoy en este momento en Uruguay que piense que la democracia está en peligro en Uruguay? Sí, ¿es verdad eso? No sé, me lo estaba preguntando a mí. Pensé que estaba reflexionando solamente. Creo que no. No, para ningún uruguayo se levantó hoy, ni ayer, ni mañana se levantará, y qué momento complicado, porque el Parlamento está por disolverse, el Poder Ejecutivo no sé qué cosa, la justicia no funciona, funciona todo, a pleno, ¿no? La oposición critica lo que quiere criticar, el gobierno gobierna. Si algo tenemos es riqueza democrática, hay una democracia plena. Entonces, pero sin embargo el Frente Amplio organizó con el PIT-CNT, que es en verdad quien lidera la oposición, y quien lidera el Frente Amplio es el PIT-CNT, una marcha por la democracia. No es que sea un exceso, es falso que haya un peligro. Y contra la corrupción, ahí vinculan el tema del narcotráfico, ¿no? Como que el gobierno esté filtrado por el narcotráfico. Entonces yo le planteo esto, bueno, a ver, si fuera así, comparemos, si hubiera que elegir un gobierno infiltrado por el narcotráfico en virtud de lo que conocemos, compare lo que pasó en el gobierno pasado y compare a este. El gobierno pasado había uno de los principales narcotraficantes, González Valencia, que después nos enteramos años después que salía de la cárcel como perico por su casa, le faltaba ir al supermercado. Y iba a ver a otro narcotraficante a Caso Central, Moravito. Y tenía los encuentros con su pareja. Y varias salidas en conocimiento de la policía, llevado por la policía, autorizado por la policía. Se lo quiso extraditar y no se pudo. Años para extraditarlo. Asumimos nosotros, a los 4 meses con Larrañaga,
me acuerdo que Jorge era ministro de Interior y yo de Defensa, coordinamos la extradición. En 4 meses, para afuera. Pero había un narcotraficante que está pedido la extradición y el hombre andaba haciendo las suyas con libertad. Moravito se fue por una azotea casualmente a las pocas horas que se apagaron todas las cámaras de la cárcel central. La DEA, ¿cuándo se fue? ¿Quién le dijo que no la quería acá? El gobierno del Frente Amplio. Nosotros estamos tratando de traerla. ¿Cuál es el gobierno que tiene mayor récord de incautación de drogas? Entonces, si usted compara y da a entender que hay infiltración de narcotráfico, compare donde hay hechos más llamativos. Yo no digo que pasó, pero me parece que mirar para el costado y decir, yo no fui, cuando tuvo González Valencia, Moravito, la fuera de la DEA, creamos la Fiscalía Antilavado. Entonces, cuando usted preguntaba, todo esto que dice la oposición, y bueno, notoriamente es una oposición sin rumbo, y aparte que esconde y no permita recordar, o quiere que no se recuerda, lo que pasó en su gobierno. ¿Nosotros hemos hecho todo bien? No. Yo no estoy negando las cosas que no están bien hechas, pero tampoco acepto el relato que trata de decir que acá no hay democracia y tenemos un gobierno infiltrado por la otra. Es una barbaridad, realmente. Muy peligroso y muy responsable. Sí, usted también salió fuerte a contrarrestar las declaraciones del actual intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, en donde, bueno, él apuntó directamente hacia la figura del presidente, ¿no? Y le dijo como que estaba lindando con la omertad. La omertad es un término mafioso que representa la ley del silencio. Sí, el código mafioso. Porque tú crees, como que está ocultando cosas que pasan a su alrededor en torno a lo que pasó con Astesiano y en torno a lo que pasó con Marcet. Como que el presidente estaba ocultando todo eso y sabía de la situación. Yo creo que usted salió fuerte ahí a defender al presidente. Tenemos que tener cuidado con la violencia que generamos con nuestra palabra. Porque si un dirigente que aspira a cargo de responsabilidad habla así, obviamente puede haber alguien de menos jerarquía, hay un dirigente, un militante que se crea que, bueno, si el Orsi, que es precandidato, trata como trata presidente de la República, yo puedo hacer cualquier cosa. Es decir, hay que tener mucho cuidado los dirigentes políticos con lo que decimos, porque nuestras palabras pueden generar violencia, y la violencia verbal sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Los dirigentes políticos tenemos que ser agentes de paz, y saber muy bien que tenemos que ser muy responsables y no avivar las gritas. Yo creo que hay dirigentes políticos que no han encontrado la medida de la responsabilidad, y no es que con una pala, con una retroexcavadora. Eso, usted dijo que la oposición estaba con una retroexcavadora abriendo cada vez más una grieta. ¿Cómo? Que eso, usted justamente había señalado eso, que la oposición, el Frente Amplio, estaba con una retroexcavadora abriendo una grieta. Exactamente. En algo que en Uruguay no distingue mucho, porque podemos discrepar y todo, pero tenemos que cuidar el clima de paz. Que mire lo que está, ustedes son vecinos, para parte de todo en la televisión, ese clima que hay acá, por ejemplo, en Argentina, con cosas muy fuertes. Sí. Yo prefiero acá Uruguay, debate sí, fuerte, pero no lucha de personas. Y ojo, que tener claro que un dirigente político con sus palabras puede generar violencia. Y nosotros tenemos que ser exactamente lo contrario. Bien. De aquí hacia el final del periodo, ¿qué aspiraciones tiene usted como ministro y, bueno, el gobierno en sí para poder concretar el proyecto que, bueno, todos entendemos que en cierta forma debió reconfigurarse de lo que fue el inicio del periodo de gobierno, pasando por la pandemia, pasando por distintas catástrofes, porque, por ejemplo, la sequía fue una de ellas también, a lo que tenía previsto hasta el próximo año? Queda un buen trecho de gobierno, ¿no? Un año prácticamente y medio, hay 4 o 5 meses. Está la recolección de firmas, por ejemplo, por la deuda justa que propone Cabildo Abierto. Está la posibilidad de reformar la Constitución para eliminar los cambios en la Seguridad Social y la SAFAP. Bueno, la propuesta de la deuda es una propuesta justa. Creo que el camino no es el más indicado. Estas cosas tienen que tener solución por ley, no por Constitución, porque lo que se fija en la Constitución
es prácticamente inamovible. Claro. Pues, que estas cosas no puede fijarlas por Constitución. Pero bueno, es un tema serio y justo. La reforma de la Seguridad Social que plantea el PIT-CNT y el Frente Amplio es muy llamativo, no, enorme error y marca las claras la falta de rumbo, porque si algo todos tenemos claro es que el sistema de seguridad social, si no lo modificamos, estalla. Cada vez nacen menos uruguayos y cada vez los uruguayos tenemos más años. ¿Cómo se financia el sistema? Cada vez menos activos y cada vez más pasivos, más años. Lo decían en los gobiernos del Frente Amplio, no lo pudieron hacer porque el PIT-CNT no lo permitió. Y ahora se plantea reformar. Y la pregunta es, ¿cuál es el planteo? ¿Cuál es la propuesta? Es un salto al vacío que puede permitir el colapso de la seguridad social, es decir, que no se paguen jubilaciones y pensiones. Entonces es una enorme responsabilidad, sobre todo cuando un partido político como el Frente Amplio, y yo creo que está la muestra, volcó al sector más radical, porque perdió lo que era el sector del que se identificaba, y le hago un señalado respeto al contador Astoria que acaba de fallecer, ¿no? Pero él lideraba un sector político amplio que era de centro, moderado, centro-izquierda, moderado, que bueno, que perdió total peso en el Frente Amplio. Entonces el Partido Comunista y el MPP lideran y toman estas decisiones volcadas al radicalismo que bueno, que le quitan el centro, que le quitan la moderación, el equilibrio a las decisiones. Bien. Señor ministro, le agradecemos mucho estos minutos, sabemos que tiene otros compromisos, así que no lo queremos distraer. ¿Hoy va a andar por Fraiventos? Estoy en Fraiventos esta tardecita. Bien. Pablo del Grosso me invitó a ir por allí, así que estoy en la Casa del Partido Nacional ahí sobre las 7 de la tarde, creo que un ratito antes hice una conferencia de prensa. Bien. Y bueno, estaremos charlando, pues en definitiva, yo soy ministro de Defensa, pues soy militante político desde hace muchos años y creo en la cercanía, no creo en los ministros y en los dirigentes encerrados en su despacho, pero en los que caminan, hablan y escuchan a los vecinos. Por eso es una asamblea abierta, para que vaya que le parezca. En su calidad de dirigente político, histórico, referente en el Partido Nacional, ¿cree en las coaliciones departamentales para las intendencias? Yo soy blanco, por lo tanto, soy blanco y buisonete, por lo tanto creo en la descentralización. Y las coaliciones las deciden los departamentos, no se deciden en Montevideo. Si los dirigentes departamentales creen que es bueno, lo harán. Si creen que no es bueno, no lo harán. Pero es difícil a 300 o 400 kilómetros decirle lo que hay que hacer. Difícil no, yo no comparto que se le diga. Y libera entonces la decisión a los dirigentes de cada departamento. Totalmente. Son ellos los que conocen la realidad y los que pisan el territorio y los que saben muy bien cómo hay que hacer. Por estar en Montevideo ni se es más inteligente ni se sabe más de política. Eso es profundamente equivocado. Así que por eso también me gusta recorrer para escuchar. Bien. Una buena noticia es que aparentemente se llegó a un acuerdo en cuanto a la distribución de combustibles y se van a levantar las medidas a partir de ahora. Lo acaba de anunciar la ministra de Industria, Elisa Facio. Así que, bueno, es una buena noticia para el interior, sobre todo porque acá desde ayer no hay más combustible, no hay más nafta. Así que esta noticia, bueno, termina siendo también... Hace un rato estaba hablando con Pablo de Grosso porque estaba sacando cuenta a ver cómo hacía con el combustible. Sí, va a tener que traer algún bidón, capaz. ¿Cómo? Capaz que tiene que traer algún bidón en el auto. Porque sí, pero por suerte tengo un compañero que tiene un auto de estos eléctricos, entonces al final... entonces no tiene problema. No en el auto mío que es a nafta y... No se le termina. Porque decía, llego con el olor. Con el olor a nafta. Pero supuestamente, bueno, va a tardar unos días en normalizarse, pero supuestamente ya se va a empezar a trabajar en la distribución. No unos días, por unas horas. Sí. Vamos a ver entonces. Bueno, compartimos con usted también, ministro, esta noticia que termina siendo un alivio. Me alegro mucho, sí. Yo estuve con el presidente ayer de noche, sabía que estaban en punto definitorio de la resolución. Bueno, bien. Señor ministro de Defensa Javier García, muchas gracias por estar con nosotros. Buena estadía aquí en Fraiventos y nos veremos por acá. Que pase bien. Gracias, como siempre. Un abrazo enorme, buena jornada. Buena, hasta luego.